Servidores de Dios se complace en presentar Predicaciones expositivas por Manuel Cornejo. Estas predicaciones están pensadas para la edificación del cuerpo de Cristo y también para la aceptación del inconverso al Evangelio de Jesús. El título de esta predicación es El deseo del cristiano o de la cristiana, y empiezo haciendo 3 preguntas y son las siguientes. ¿Son malos los deseos? ¿Qué deseábamos los cristianos y las cristianas antes, cuando no teníamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Y la tercera, ¿qué deseamos ahora en Cristo Jesús? Recientemente se reunieron distintos mandatarios de diversos países para hablar sobre la esclavitud sexual. Después de 2 días de hablar estos líderes, le tocó el turno a la representante de todas las ONG que había allí congregadas, y tan solamente usó unos 10 segundos y dijo: ¿Vosotros a qué vienen? ¿A hablar o a actuar? ¿A qué venís? ¿A usar a las personas o ayudarle a las personas? Una cosa es tener deseos para ayudar al necesitado y otra muy distinta es desear el propio provecho. El apóstol Pablo, su deseo lo tenía bien claro cuando dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Pero vayamos a las Escrituras, al versículo que nos va a servir como base para esta predicación y que se encuentra en el Salmo 27 y versículo 4, donde dice la palabra de Dios: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta es una ferviente oración del compositor de este salmo, que fue David, y que muchos hacen suya y repiten con las mismas palabras, pero no con el mismo corazón. Y es que cualquier persona del mundo puede repetir y hacer esta oración, pero si no la hace de corazón, absolutamente de nada vale. Es igual que hay personas también que cantan muy bien, pero no lo hacen de corazón al Señor, y esto no transmite. Dice la primera parte de este versículo una cosa. Notamos que, ahora que van a venir los Juegos Olímpicos, un atleta para conseguir el éxito se fija solamente una meta. No se fija varias, sino solamente una. Ya que fijarse en varias metas, aparte de distraerse, le puede debilitar sus esfuerzos y al final acabar en fracaso. Es parecido como algunos cristianos y cristianas en leer la Biblia en un tiempo determinado, y cuando terminan lo dicen muy orgullosos: he leído ya toda la Biblia y la leo cada año o la leo cada X meses. Pero la pregunta es: ¿entiendes bien lo que has leído? Quienes persisten en el empeño de conocer la palabra de Dios, va a ocurrir algo, y es que cuando vengan los tiempos difíciles, ellos van a triunfar, mientras que aquellos que la leen solamente por leerla y nada más, no van a triunfar, sino que van a fracasar. Sigue diciendo este versículo: he demandado. Es bueno y es necesario pedirle a Dios lo que nosotros no podemos conseguir de ninguna de las maneras. Pero ocurre algo, y es que antes de que Dios nos dé algo que le estamos pidiendo, Él en primer lugar nos está juzgando y nos valora según el deseo de nuestro corazón. Por ejemplo, si un cristiano no tiene buena vista y se atasca en la lectura, Dios no lo va a juzgar por ello. Pero Dios acepta los deseos y la buena voluntad de sus hijos con el mismo agrado y beneplácito que si se tratara de hechos. Siempre que demuestre
su esfuerzo por agradarle a Él. Sigue diciendo este versículo: a Jehová. Esta debe ser siempre en la meta correcta y acertada de todos nuestros deseos. Debe de ser el pozo donde un día nuestros cubos vacíos los podemos echar a ese pozo y llenar nuestros recipientes. Es también la puerta en la cual podemos llamar, el banco en el cual están seguros los esfuerzos que hemos depositado durante toda nuestra vida. Es como si fuese un cheque en blanco, pero un cheque que está avalado por nuestra fe y con el sello del Señor Jesucristo. Así que, si confiamos en el hombre, nos puede pasar como le pasó a Lázaro. Y como nos dice las Escrituras, en Lucas capítulo 16, versículo 20 y 21, donde dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Nótese que estos versículos nos dicen en primer lugar el nombre de este hombre, que era Lázaro. Y su estado es que estaba echado a la puerta, y echado a la puerta de uno que era rico, y solamente estaba suplicando de alguna manera saciarse de las migajas. Por eso, qué bueno es que cuando tenemos a Dios como nuestro proveedor, podamos clamar en todo momento a Él, sabiendo que si Él cuida de las aves del campo, ¿no cuidará también de nosotros? Pero si nos damos cuenta, en cuanto a David, cabría esperar que hubiera demandado quizás seguridad, reposo, posiblemente 1000 cosas más en beneficio propio, pero no lo hizo, porque todo su corazón era en buscar la perla de gran precio y se olvida de todo lo demás, como nos muestra en Mateo capítulo 13 y versículo 44, donde dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nuestro mayor tesoro es Cristo Jesús. En Él debemos fijar nuestra mirada. A Él debemos de acudir en nuestras demandas en todo momento, ya que Él es nuestro pronto auxilio en la desesperación. Y es por eso, como nos dice la palabra de Dios también, que podemos entrar al trono de la gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro. Sigue diciendo este versículo: esta buscaré. Un viejo refrán dice: los deseos no llenan el saco. Los deseos no son más que semillas y deben ser sembrados en un suelo fértil a la actividad. De lo contrario, no trae cosecha ninguna, al menos que vayan acompañados de esfuerzos prácticos, ya que sí, nosotros como hombres y mujeres podemos tener deseos, pero esos deseos sin esfuerzo no son más que nubes sin lluvia. Como nos dice Proverbios capítulo 25 y versículo 14, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Continúa diciendo este versículo: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿para qué quería David estar en la casa del Señor todos los días de su vida? Quizás para servirle con mayor devoción. Y cuando no estaba en la casa del Señor, ¿cómo lo servía? Quizás con menos devoción. Algunos dicen amar la casa del Señor y lo hacen con exceso. Y además siempre lo van pregonando, es decir, diciendo por ahí. Pero sin embargo, es porque la consideran la casa del Señor como propia suya. Es decir,
que el Señor de la casa no es el Señor, es decir, no es Dios, sino que es el hombre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quienes piensan de esta manera y actúan, aunque no lo digan, ellos y ellas, aunque estén en la casa del Señor, nótese esto, están muy lejos del Dios de la casa. David, más que todas las cosas, deseaba formar parte de los habitantes de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sentir cual hijo que habita en la casa junto a su padre. Este es también nuestro más querido y anhelo deseo, sobre que nosotros lo entendemos en los días del futuro, de nuestra vida en la inmortalidad. Sentimos nostalgia de la casa de nuestro Padre, que está allá arriba, que es, por otro lado, el hogar de nuestras almas. Y si podemos llegar allí para siempre, entonces poco importa ya los bienes o los males de esta pobre vida terrenal. El Salmo 23, versículo 6 dice: Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Continúa diciendo este versículo para contemplar la hermosura de Jehová. El cristiano, cuando se congrega en la iglesia, nunca debería venir con el propósito de ver ni ser visto, o meramente de escuchar a los músicos o de escuchar al hombre que predica. Nuestra participación en la congregación de los justos debe ir siempre encaminada al propósito santo, que no es ni más ni menos que aprender más del amor del Padre, más del nombre glorioso de Jesús, más de los ministerios del Espíritu Santo, a fin de que podamos contemplar con mayor admiración y también adorar con mayor reverencia la gloria de nuestro Dios. Por medio de la fe podemos contemplar su hermosura. Y sigue diciendo la última parte de este versículo 4 para inquirir en su templo. Inquirir significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Nuestra visita a la casa del Señor deberían ser verdaderas reuniones de inquiridores, es decir, de personas que van a indagar las cosas espirituales, a averiguar, a examinar y hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, ya que debemos inquirir constantemente sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas y así que su voluntad se cumpla en nosotros. En el cielo no tendremos necesidad de inquirir, ya no nos hará falta preguntar nada más, porque conoceremos como fuimos conocidos, tal y como nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 12, donde dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero entre tanto, mientras estamos aquí en la tierra, deberíamos sentarnos a los pies de Jesús, como hizo María, en Lucas capítulo 10 versículo 39. Y María lo hizo para escuchar la palabra de Jesús y poner los 5 sentidos y activar al máximo todas nuestras facultades para aprender más y más del Señor, porque solamente así le serviremos mejor. Voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Quizá el que prosperes materialmente, buen trabajo, una buena casa, buen coche, quizás que tengas buena salud, pero sabes, todo eso pasará. Todo eso que estás deseando, anhelando y quizás luchando, un día pasará. Pero si deseas
La salvación que Dios te brinda por medio de Cristo Jesús, esa no pasará, porque es eterna. Por eso yo te invito ahora en este momento a que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por eso, ora conmigo allá donde estás y repite y di: Señor Jesús, hasta ahora he deseado cosas que no servían para mucho, cosas que me perjudicaban, cosas pasajeras. Pero tu palabra me muestra que el desearte a ti como Señor y Salvador es algo que va a salvarme, no solamente ahora aquí en la tierra, sino eternamente. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.